Buenos días, hermanos. Les pido que me acompañen en oración. Señor y Padre Celestial, te damos gracias nuevamente porque estamos acá en este lugar dispuestos a adorar tu nombre, Señor, a escuchar tu palabra, a cantar himnos, Señor, hacia ti. En esto que es la Santa Liturgia, Señor, en donde nos acercamos, nos comunicamos contigo, Señor. Te exponemos nuestras necesidades, nuestros anhelos, nuestro pecado también para que lo perdones, pero también te escuchamos a través de las letras de los himnos, Señor, de las oraciones de los santos reunidos, Señor, te escuchamos también a través de la enseñanza dominical. Y ahora, Señor, que entramos a este momento dispuesto al sermón, a la exposición de tu palabra, te rogamos que nos des corazones humildes, corazones que se saben necesitados de ti, Señor, para poder estar atentos y concentrados a lo que tienes tú que decirnos a través de la exposición de tu palabra, Señor. No por mí, sino por las verdades, Señor, que trascienden a lo que yo pueda decir y que están implícitas en los textos que estudiamos, Señor. Te pedimos que sea yo ocultado, Señor, y tú mostrado, para que todo cuanto se diga que sea digno, Señor, se pose en nuestros corazones y florezca en adoración a tu nombre, florezca, Señor, en piedad, en acercarnos a ti, en comunión estrecha, Señor, contigo. Te pedimos que tu palabra obre en los corazones de cada uno de nosotros del modo en que tú has dispuesto que obre, Señor, para que seamos revivificados, Señor, en tu Espíritu y por tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús oramos, entregándote este momento para tu gloria. Amén. Bueno, hermanos, en el último sermón del libro de los Hechos, estudiamos el relato de la conversión, probablemente falsa conversión, de Simón, conocido como el mago, Simón el ex mago. Lo que nos dio la oportunidad en el último sermón de reflexionar acerca del valor inestimable de la gracia, la cual no puede comprarse como pretendió hacer Simón, si pueden recordar, pero tampoco precisa comprarse porque la gracia se nos es dada, regalada, entregada libremente por Dios. Enfatizamos cómo cuando ponemos requisitos sobre la gracia que Dios no ha puesto, estamos cometiendo un error similar al de Simón, asignarle un valor, estimar la gracia como algo de tan poco valor o tan barato que nosotros con algunos gestos, algunas actitudes de piedad podríamos comprar. Pero sabemos que no es así, sabemos que en cambio la respuesta que encontramos en el último sermón acerca del valor, del precio de la gracia, es que esta es inestimable, que no tenemos que dar nada para recibirla, que el Señor la ha dado para todo aquel que venga y se ha salvado con ella. Y el relato termina con una suerte de moraleja sobre la importancia de no tomarse las cosas divinas a la ligera, porque recordamos que Pedro se exaltó mucho con esta petición de Simón de comprar los dones del Señor. Entonces termina con esta especie de moraleja cuando Pedro le dice que muera y Simón le dice, bueno, ruega al Señor para que no pase esto. Y Pedro de todas formas le da la esperanza de que si se arrepiente, pues el Señor podría perdonarlo, que el Señor perdona hasta el peor de los corazones más rebeldes, si éste viene a arrepentirse. Y esa es de alguna forma la moraleja con que termina este evento de Simón el mago. De modo que ahora nos introduciremos en el relato que sigue después de este. Y es un relato tanto o quizás más popular que el relato de Simón el mago. Se trata del relato del encuentro evangelístico que tuvieron Felipe, el diácono, el que acababa de predicar, por el cual se había falsamente convertido Simón el mago, con un alto funcionario de Etiopía, que es anónimo en el relato, no se nos dice el nombre, pero se nos dice que era alto funcionario de Etiopía, que servía directamente como mayordomo a la reina de este sitio. Pero que a pesar de su anonimato, Dios tuvo a bien ponerlo de un buen ejemplo de algunas de las cosas que mencionaremos en el estudio de hoy. Y nos detendremos entonces en este relato. El relato se encuentra en Hechos 8, del 26 al 40. Hechos 8, del 26 al 40, dice así. Lean conmigo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur.
por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Tenemos el dato de que era un gentil prosélito del judaísmo, convertido al judaísmo. Continúa diciendo, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Verso 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra de su vida. Fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Pueden sentarse, hermanos. Este hombre etíope, que contrasta mucho con el otro hombre que estudiamos la semana pasada, Simón, que quería comprar las cosas de Dios, pero este estaba hambriento más bien por conocer a Dios, le preguntó a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y yo, inspirado por la pregunta que es muy simple pero profunda y bella, he titulado la reflexión de hoy, en Cristo no hay impedimentos. Como una forma de responder esta pregunta que hace el etíope, ¿qué impide que yo sea bautizado? Para el primer punto que quiero desarrollar, leeré los primeros 3 versos. Hechos 8, del 26 al 28, recuerdo, dice así. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Entonces, no sabemos con exactitud cuánto tiempo pasó entre el evento de Felipe evangelizando en Samaria y ahora la nueva misión que tenía Felipe, pero presumiblemente tal vez fueron algunos pocos días en lo que se haya tardado en desplazarse de Samaria hacia el camino en donde estaba. Pero estos dos escenarios son bastante curiosos, porque contrastan. Por un lado, en primer lugar estaba predicando en Samaria, que era una tierra de profesos y tradicionales enemigos del pueblo judío. No se la llevaban bien. Recuerdan incluso el evento de Jesús con la samaritana en el pozo, en donde ella le dice que por qué le hablaba si los judíos no podían. No podían no porque les estuviera prohibido, sino que tenía enemistad con los samaritanos y no podían hablar con los samaritanos. Entonces, Felipe venía de una predicación en medio de un pueblo que se consideraba enemigo de Israel, se consideraba enemigo del pueblo de Dios. A personas que ni siquiera tenían por sagrados los mismos libros que todo Israel tenía por sagrado. Mientras Israel tenía por sagrado pues todo el Antiguo Testamento, los samaritanos apenas tenían por libros santos el Pentateuco, los libros de Moisés. Además, esa predicación de Felipe en Samaria se dio en el contexto de la persecución. Recuerda que habían sido dispersados, estaban siendo perseguidos. Y a uno pensaría
que lo último que se le ocurre cuando está siendo perseguido y su vida está amenazado es ir a la casa de su enemigo a darle de comer o a darle de beber. Pero el Evangelio, y esto es significativo en ambos relatos, tanto en lo que pasó en Samaria como en lo que estaba pasando ahora con el eunuco, el Evangelio estaba destruyendo en ese momento, y hoy sigue haciéndolo, cualquier perversa enemistad étnica en virtud de un llamado que es universal en el Evangelio, el llamado del amor, el llamado de amar a todos. No tenía en cuenta entonces Felipe ni ningún predicador cristiano en este momento ya ninguna enemistad pasada. Las enemistades habían sido borradas. Y esto es de alguna forma poético con respecto de la conversión, porque así, como diría Pablo después, cuando escribiría en sus libros, en Romanos, en Efesios, así como nosotros siendo enemigos llegamos a ser amigos de Dios, entonces el creyente ya no tiene enemigos en este mundo. El creyente se ha deshecho de todos sus enemigos. Puede ser perseguido y odiado, pero él ya no odia ni persigue. Ahora, en este nuevo escenario, no estaba en el contexto de una conversión masiva, ni aún entre personas con algún trasfondo cultural común, porque por lo menos con los samaritanos, el pueblo judío y los cristianos, que venían del pueblo judío, obviamente, el cristianismo surgió dentro del judaísmo, tenían algún contexto similar, culturalmente similar. Pero ahora no estaba en la multitud, sino más bien iba a ser un encuentro privado, y no estaba frente a alguien que tuviera algún trasfondo étnico o cultural similar a él, sino con un perfecto extraño, un tipo de muy lejos de allí, de un pueblo completamente ajeno, que por supuesto providencialmente era un convertido al judaísmo, pero en términos culturales y étnicos no tenían nada que ver. Y esto es importante, y probablemente como este relato existiera muchos, pero Lucas narra este y no algún otro. Pero es importante en el contexto de la iglesia que iniciaba, porque el hecho de que el Evangelio no solo estuviera llegando a los samaritanos, que de alguna forma son herederos de los judíos, ustedes se acuerdan, muchos judíos vivieron allí también, y por eso es que tenían a los libros de Moisés como libros santos, sino que ahora estaba llegando a un eunuco etíope, que el Evangelio estaba trascendiendo las fronteras de Jerusalén, significaba que se estaba cumpliendo la promesa del Señor de ser Salvador hasta las costas, como dice el Antiguo Testamento. Se estaba cumpliendo la promesa de que ya las barreras del pueblo estaban por fuera de Jerusalén. Las barreras del pueblo ya no existen. Ahora el pueblo de Dios es todo aquel que confiese su nombre en cualquier lugar de este mundo. Ahora, este encuentro era significativo porque el hombre con el que se encontraba era un extraño, y aun siendo un extraño, se le había encomendado a Felipe ir a predicarle. Y además de estas consideraciones que causan, por supuesto, un contraste notable entre ambas misiones, por un lado de los samaritanos y ahora con el eunuco etíope, resulta interesante para mi propósito la frase con la que Felipe es encomendado por Dios a esta misión. Felipe se le dice por parte de Dios lo siguiente: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Dice el texto, el cual es desierto. Y esto me recuerda las palabras de Isaías 52:7, en donde dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Recuerdo este pasaje de Isaías porque Felipe no había, como en el texto de Isaías, no había sido enviado a un monte. En cambio, su monte, figuradamente, en ese día, era aquel camino del cual, dice Dios, era desierto. Y en ese camino Felipe iba a recibir esta bienaventuranza, esta frase de hermosear sus pies de forma figurada. Porque este hombre, aunque estaba perseguido, caminaba en ese camino desierto anunciando la paz, como dice el profeta Isaías. Y en aquel camino sucede una improbabilidad muy grande desde un punto de vista humano, porque este camino desierto, en donde probablemente no había gran tránsito, Felipe se
Felipe se encuentra a alguien en el camino. Pero no solo se encuentra a alguien, sino que este alguien estaba leyendo las Escrituras y venía justamente de adorar con un corazón probablemente deseoso de entender mejor las cosas de Dios que estaba leyendo. Estaba ahí luchando por entender lo que leía. De alguna forma este etíope estaba en la verdad. Ya había conocido al Dios verdadero, pero aún estaba ignorante con respecto de la verdad plena en Cristo. Entonces, no era al azar que Felipe había tenido ese encuentro. Todo esto estaba siendo providencialmente ordenado, orquestado por Dios, pero desde un punto de vista humano era improbable ese encuentro que se tuvo allí en ese lugar. Sin embargo, Felipe fue cumpliendo la ordenanza de ser, como diría el profeta Isaías, atalaya en los montes, atalaya en los montes. En este caso en el desierto, en un camino desierto, en el cual de alguna manera Felipe sabía que tenía que ir a anunciar la paz, a decir a Sión, figuradamente, Dios reina. Él estaba cumpliendo una misión que no podía fallar, porque la misma misión que él cumplía es la que nosotros cumplimos. Nuestra misión, hermanos, y esto debería darnos tranquilidad, no puede fallar. Nuestra misión, que es dar, anunciar la paz, dar las buenas nuevas, anunciar el día agradable del Señor, anunciar la salvación en Cristo. Nuestra misión es infalible, porque el que garantiza su éxito no somos nosotros. Así como Felipe no adivinó y fue él por él mismo a ese desierto, y el éxito de la misión que había sido encomendado no dependía de su habilidad, sino del que lo envió, así nosotros también estamos en una misión que no falla, porque el éxito depende del beneplácito divino. Y en este escenario en que Felipe estaba, entonces, me hace considerar una cosa en la que podemos ver cómo en Cristo no hay impedimentos. En la obra salvadora del Evangelio, de forma figurada, para utilizar las imágenes que da la encomienda que se le da a Felipe y la que nos da Isaías, en la obra salvadora del Evangelio, ni en los montes ni en el desierto hay impedimento, ni en los lugares más difíciles de llegar, ni en los más áridos hay impedimento. Ambas cosas, ambas imágenes mentales, los montes y el desierto, son imágenes que representan desafíos, porque son difíciles de transitar. Por esto mismo, cuando vemos estas imágenes y que en estas imágenes hay consuelo, hay predicación, hay vida, resulta más reconfortante. Por ejemplo, para tener una mayor claridad de por qué estas imágenes del desierto y de los montes son importantes, podríamos imaginar cómo seguramente es más reconfortante encontrar agua en medio de un desierto caluroso que encontrar agua en mi nevera o en un lago si vivo frente a un lago. El contexto apremiante del calor del desierto me hace disfrutar más el agua que encuentro. Es más reconfortante, por ejemplo, ver sobre los montes los pies de mis aliados que ver sobre los montes cómo se acerca marchando el ejército de mis enemigos. Fíjense que esta es una idea bastante importante para el contexto en que Isaías dice lo que dice. Porque la gente veía que se acercaban cuando ya estaban cerca. Pero en cambio Isaías dice, bienaventurados los pies sobre los montes, no del que viene diciendo, mira, viene el ejército, sino del que viene anunciando la paz, la salvación. Es significativo tanto la imagen del desierto como la imagen de los montes, porque ambas me presentan un escenario que, pudiendo ser adverso, no es adverso en este caso. Porque el Señor sale al encuentro en ambos casos. Entonces, ni en los montes ni en el desierto hay impedimento para Cristo. No hay impedimento para el Evangelio ni en el más adverso y difícil de los lugares. Porque el Señor levanta obreros a la mies y prepara los corazones de quienes escuchan. Dos cosas muy importantes. Por un lado, el Señor se encarga de enviar a quien ha de ser enviado. Pero para que no se decepcione aquel que es enviado a anunciar la paz, también el Señor se encarga de preparar el corazón de quienes reciben el mensaje. No depende de nosotros, sino de Él.
Podemos confiar entonces que en cuanto a nosotros, no hay un lugar que sea inapropiado para dar las buenas nuevas. Más bien el Señor llama hermosos a nuestros pies, porque hermoso es el mensaje que da el que corre con esos pies. Además, podemos confiar que todo aquel que está hambriento de Cristo, a ese tampoco nada le impedirá ser saciado de Cristo. Por un lado, no hay lugar inapropiado para predicar al Señor, y por otro lado, no hay terreno que el Señor no pueda preparar para recibir su evangelio. No hay, como diría la imagen, impedimento ni en los montes, ni en los desiertos. Continúa el texto en Hechos 8, 29 al 31, diciendo así. Hechos 8, 29 dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo, impertinentemente Felipe, metido en lo que nadie le ha preguntado: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Tal vez aquel etíope que estaba leyendo Isaías 53 en ese momento, ya vimos que eso era lo que leía, Isaías 53, acababa de leer hace poco Isaías 52, el verso que leímos hace un momento: qué hermosos son los pies sobre los montes de los que traen buenas nuevas. Yo no sé si lo acababa de leer, pero me resulta llamativo para mí lo que estaba pasando, porque este hombre iba sentado en su carroza, quizás podía ver de reojo a este hombre, otro extraño, a Felipe, acercándose a su carroza, imprudente porque llega a molestar su estudio, socialmente menor porque este eunuco era alguien de alto rango en términos sociales, y Felipe no era nadie. Felipe era un predicador itinerante. Además de que interrumpía su estudio, lo importunaba con una pregunta acerca de si estaba entendiendo lo que estaba estudiando. ¿Qué se cree este hombre que viene a preguntarme si yo entiendo lo que estudio? Pero me parece importante y me parece relevante este evento, y me produce la duda si será que este hombre estaba esperando que sucediera algo así y acababa de leer Isaías 52 y esperaba esos pies sobre los montes, porque en lugar de reaccionar de alguna forma brusca, el eunuco recibió a este hombre totalmente extraño para él, a Felipe, que se acababa de encontrar por el camino, con razonable cortesía. No solo lo recibe con cortesía, sino no se molesta tampoco porque le pregunta si entiende, sino que reconoce y dice: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Me parece a mí que este funcionario hacía una pregunta que es legítima, que seguramente muchos nos hemos hecho, y que seguro algunos incrédulos que están de alguna forma atraídos por las cosas del Señor se podrían hacer. Todo el que está interesado en las cosas del Señor seguro se puede hacer esa pregunta: ¿cómo entender? ¿Cómo he de entender si alguien no me enseña? Y esa pregunta legítima es la misma que de alguna forma dice el apóstol Pablo en Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán el nombre a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Esa pregunta encarnaba para Felipe un llamado a que hiciera lo que tenía que hacer. Felipe preguntaba: ¿entiendes lo que lees? Y lo que le responde este hombre es: si alguien no me explica, ¿cómo he de entender? A lo que probablemente, aunque el Señor no le había dado unas instrucciones detalladas de lo que tenía que hacer, Felipe entendió esta pregunta del eunuco como un llamado para lo que tenía que hacer. ¿Qué tenía que hacer él? Bueno, enseñarle lo que había de entender en este pasaje. El pasaje, por cierto, que citan allí, está en Isaías 53, más o menos el 7, en donde Isaías dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué ese hombre recibió a Felipe con tanto agrado? Sino acaso porque ya la gracia del Señor seguramente venía operando en su corazón desde hace tiempo,
para romper las cadenas de cualquier resistencia, de cualquier fastidio que él pudiera tener. No solo entonces es que no hay impedimento para venir a Cristo que se resista, sino que este hombre mostraba la santa disposición de él mismo encargarse de destruir sus propios impedimentos. Él decirle, yo no te conozco, no quiero hablar contigo, hubiera sido un impedimento para su propia alma. Pero el propio etíope tuvo una santa disposición de escuchar. Si yo estoy curioso, si estás curioso sobre las cosas de Dios, ¿sería sabio que las rechaces porque no las entiendes bien? Por supuesto que no. Y por fortuna para su alma, aunque él no las entendía bien, no las rechazaba. No es sabio impedirse a sí mismo gozar las cosas del Señor tan solo porque no alcanzamos a comprenderlas como quisiéramos. Más bien debemos usar de la confianza en Dios para poder gozar de las cosas santas. Y estas cosas santas que a veces se nos aparecen difíciles y confusas, poco a poco, conforme al beneplácito de Dios, se irán revelando. Al eunuco le tocó ese día ser enseñado en algo que no entendía. No hay impedimentos entonces en Cristo, hermanos, y este es otro aspecto en que no los hay. Nuestras limitaciones no son impedimentos para el Evangelio. Ni las situaciones adversas, como vimos en el primer punto, pero tampoco nuestras limitaciones son impedimento para el Evangelio. Antes, hermanos, nuestras limitaciones son la oportunidad de entregarnos a los brazos de Cristo, como el niño se entrega al cobijo de su madre, en plena confianza, porque sé que no puedo, es que voy a Él. Porque sé que no soy suficiente, es que quiero que Él me complete. El etíope reconoció su limitación y manifestó sus ganas de superar las limitaciones, rogándole a Felipe que se quedara para enseñarle cuál era el significado que había en lo que leía, porque le parecía quizás al etíope que en esas palabras había vida eterna, y las había. Felipe, por supuesto, accedió a dar el agua de vida a este etíope, porque el agua de vida es algo que no puede negarse, Señor. El agua de vida es algo que una vez se nos ha dado, probablemente nuestra intención natural e intuitiva será entregarla también. Yo siempre recuerdo las palabras de estos hombres que se encontraron con Jesús y no lo reconocieron camino a Emaús. Cuando se van y finalmente los reconoce, cuando se va finalmente los reconoce, cuando se va Jesús y los reconoce. Cuando ellos dicen uno al otro, quizás riéndose, ¿cómo es posible que no lo hayamos reconocido? Dice, pero no ardía en nosotros, no había algo que ardía en nuestros corazones. Esa es la experiencia cristiana. Nosotros cuando nos acercamos y tenemos un encuentro genuino con Dios, hay una llama que se enciende en nuestros corazones que desea, que nos hace desear pasarla a los otros corazones. Eso fue lo que hizo Felipe inmediatamente. Cuando el etíope le dijo, enséñame, le rogó, enséñame. Continúa diciendo Hechos 8, 32 al 39. El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, que es Isaías 53, 7. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida, que es una paráfrasis de lo que va diciendo Isaías más adelante. Eso es lo que iba leyendo Isaías. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hizo una confesión, como cuando Pablo dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, él estaba diciendo aquí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y no se dijo más, mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no vio más a su maestro
pero siguió gozoso su camino. Cuán hermosas, hermanos, son las providencias del Señor, para que este hombre viniera de adorar y estuviera estudiando uno de los pasajes del Antiguo Testamento más concernientes a la obra de nuestro Salvador. Aquel pasaje del siervo sufriente, en donde vemos cómo el acto de mayor injusticia que se ha perpetrado en la humanidad es el acto de mayor beneficio y de mayor bendición que ha recibido la humanidad al mismo tiempo. Felipe le explicó sus dudas en ese momento. Dice que desde esa escritura le predicó, le enseñó hasta el Evangelio de Jesús. Y aunque no sabemos qué le dijo con seguridad, sí podemos estar seguros de una cosa, que el interés principal de Felipe no fue manifestar la elegancia de su conocimiento hermenéutico, sino apresurarse a no callar, pasando quizás rápido por todas las cosas, explicándole Isaías y después diciendo, pero mira, también Moisés decía esto, y mira, por acá Daniel decía esto. Seguro Felipe estaba emocionado, mostrándole a este hombre que tenía algún conocimiento del Antiguo Testamento, como toda la Escritura habla de Cristo, y ya no solo la parte batídica, no solo la profecía que se refería a Cristo, sino decirle, este hombre, este siervo, no es Isaías, no está hablando de él, te responderé a tu pregunta, no está hablando de sí mismo, está hablando de aquel hombre de que quizás escuchaste, por el cual hubo un revuelo hace poco acá en Jerusalén, de Cristo. Está hablando de Cristo aquí. Dice que no cayó desde Isaías, pasando por toda la Escritura, hasta hablarle del Evangelio de Cristo. Felipe habló a través de todas las Escrituras. De modo que al llegar al Evangelio parece que fue tan explícito, tan específico, que llegó incluso a hablarle de la Gran Comisión, porque la duda que este funcionario tuvo, las preguntas que tuvo no fueron preguntas nimias, tontas, insignificantes o secundarias, quizás no insignificantes, pero no fueron preguntas secundarias sobre alguna cuestión exegética, alguna cuestión rebuscada, sino que le preguntó a Felipe algo que nos dice que Felipe llegó hasta la Gran Comisión, porque él le pregunta, ¿aquí hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Recuerdan la Gran Comisión? Ir a todas las naciones y bautizar. Hasta allí tuvo que llegar Felipe para que la duda de este hombre fuera, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué me impide a mí recibir el bautismo en nombre, por medio de él, y recibiendo los beneficios de aquel tan ilustre varón del que habla Isaías, del que estoy leyendo y que no conocía, pero ahora yo conozco? Este hombre gentil, extranjero, ajeno al pueblo del pacto, pecador, insuficiente, que ni siquiera podía entender por sí mismo lo que leía. Este hombre, quebrantador de la ley, como todos lo somos, no pensó en sus debilidades para acercarse a Dios, sino más bien con lo que fue una pregunta o una exposición seguramente espléndida por parte de Felipe sobre las bondades de Cristo. El etíope pensó, entonces si todo esto que tú me dices es como me lo dices, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe tuvo que haber mostrado tan bien a Cristo que el hombre se olvidó seguramente de todas las cosas que había aprendido sobre la observancia de la ley como medio para salvarse. Y ya no se preguntó, ¿será que yo soy digno? ¿Será que puedo alcanzar esto? No, solo se preguntó, quiero recibirlo. ¿Qué impide? Dime, ¿hay algo que no me hayas dicho? ¿Qué impide que yo reciba esto? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y ante esta pregunta tan sencilla, pero tan profunda de un hombre que estaba sediento por Cristo, Felipe le respondió, si crees de todo corazón, bien puedes. Y escúchese bien y entiéndase bien, porque creo que nunca enfatizamos demasiado en esto. Que Felipe no le dijo, si te esfuerzas por vivir en santidad.
Felipe no le dijo, si abandonas tus malos caminos, o alguna frase común por el estilo. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Felipe respondió así porque el Evangelio de Cristo es un mensaje que incluye y que recibe al débil. Jesús le decía a los fariseos, cuando estos de alguna forma se quejaban de que Jesús comiera con los pecadores, de forma irónica les decía, bueno, si ustedes son santos, no me necesitan. Los que necesitan al médico son los enfermos, no los que están sanos. Todo aquel que se crea algo no será nada, para parafrasear a Pablo. El que se crea algo, será deshecho, pero el que sabe que no es nada, será exaltado. Y esto estaba pasando con el etíope. Felipe no le dice que tiene que cambiar su manera de vivir, porque eso es algo que con el favor del Señor podemos hacer poco a poco en nuestra vida. Tan solo le dice, si reconoces, si crees de todo corazón esto que te he dicho, quién es Cristo, cuál es su obra, lo que ya sabemos, si crees de todo corazón, bien puedes. El Evangelio es un mensaje para los débiles, un mensaje para los que están dispuestos a recibirlo sabiendo que no pueden dar nada, sabiendo que no lo reciben por algún mérito suyo. Es por esto que Pablo dice, si a cosas por las que gloriarnos fuéramos, yo tengo que gloriarme esto y aquello, ¿no? Pablo da un historial de las cosas notables que él había hecho en su vida, pero él dice, todas estas cosas yo las estimo por basura, por amor de Cristo, no porque no haya un bien relativo en el estudio, en el estatus, en la disciplina, etc., sino porque nada de eso te lleva al cielo. Y nada de eso te lo pide el Señor como una cosa para darte a cambio la salvación, sino tan solo si crees, bien puedes. Entiéndase aquí el bautizo, en el contexto que se estaba dando, como la declaración pública de fe de este hombre. Era como si estuviera preguntando, ¿qué impide que yo sea salvado? Y Felipe le respondiera, nada. Si crees de todo corazón, bien puedes, ya has sido salvado. El cristiano, con esfuerzo y ayuda del Señor, procura, por supuesto, la santidad moral. Pero no se le pide la santidad moral para ser salvado. Y gloria a Dios por eso, porque si se nos pidiera santidad moral para ser salvado, nadie sería salvado. Nadie permanecería de pie, como dice el Salmo, si mirares nuestros pecados. ¿Quién permanecería? Entonces, al escuchar las bondades de Cristo, el etíope no podía sino abalanzarse por aquello que deseaba y preguntar, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide recibir esta salvación? ¿Qué impide que aquel siervo sufriente que fue molido por nuestros pecados, aquel en que nuestra llaga fue sobre él, como dice Isaías, qué impide que también mi llaga sea sobre él? ¿Qué impide que yo esté reflejado en aquel pueblo que recibió el beneficio de su sufrimiento? Felipe le dice que nada, si él ha creído. Y encontrándose con la respuesta sencilla a esta pregunta, además podría añadir, si es que hay algo que puede impedir que tú vengas, que recibas a Cristo, no es nadie más que tú mismo, que un corazón, por ejemplo, como el corazón de los fariseos. No lo recibían porque se creían que no lo necesitaban. Y el Evangelio, como dije, es para débiles. Bienaventurados los pobres de espíritu, dice Jesús en el Sermón del Monte, que algunas Biblias acertadamente traducen para nuestra facilidad, bienaventurados los que reconocen su necesidad de Dios. ¿Por qué? Porque ellos recibirán de Dios a aquellos que necesitan. Entonces, lo único que podría impedir que yo venga a Cristo es yo mismo. Esa es la blasfemia, el pecado imperdonable, no la blasfemia contra el Espíritu Santo. La incredulidad es la única cosa que puede alejarme de Cristo. Y por eso en la respuesta de Felipe está implícito este único impedimento. ¿Qué impide? Si crees de todo corazón, bien puedes.
No hay nada que lo impida, a menos, claro, que no creas. Pero en Cristo, como se titula este estudio, en Cristo no hay impedimentos. Él no lo impide. En Cristo no hay impedimentos para nadie que cree. No hay impedimentos entonces de esta manera. Vimos que no hay impedimento en las situaciones más adversas, ni en los montes, ni en el desierto. Tampoco hay impedimento en mi propia debilidad. Es decir, por mis fallas no seré yo impedido de venir a Cristo. Pero tampoco hay impedimentos para el que cree. El etíope declaró a Felipe: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y fue bautizado ese mismo día. Y Felipe se fue. Así que a su recién conocido maestro no vio más el etíope. Pero tampoco había más ansiedad, porque la ansiedad que pudiera tener ese etíope en el camino, leyendo un texto que no entendía, ya había desaparecido, había sido satisfecha en el conocimiento del Dios verdadero, al menos porque lo que necesitaba no era un intelecto superior, lo que necesitaba el etíope no era algún tipo de habilidad hermenéutica para de aquí en adelante poder entender todo aquello que no entendiera. Él no necesitaba eso. Lo que necesitaba era que cualquier impedimento que existiera de incredulidad en su corazón desapareciera al enfrentarse con la verdad. Y cuando se enfrentó con la verdad, efectivamente, cuando creyó, ya no importaba si era un experto o no en interpretación bíblica, lo que tenía que entender lo entendió. Y eso es una paz que debe darnos a nosotros, que aunque hay muchas cosas que no entendamos, para el creyente, lo que ha de entender verdadera y necesariamente ya lo ha entendido. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo que todo esto implica, no, esto es una declaración corta, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero ¿qué implica? Bueno, que cree que lo que dijo es verdad, que lo que hizo es verdad, y que en verdad viene, y que en verdad reina, y que en verdad tiene la dignidad que decía tener. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, es decir, creo en la verdad revelada del Evangelio. Si en Cristo no hay impedimentos, ¿por qué entonces muchos siguen perdiéndose? Porque son tropiezos para sí mismos. Pero para todo aquel que cree en el Señor, puede tener la certeza, porque no es una promesa mía, sino es una promesa del Señor, que todo aquel que cree en el Señor y vaya a Él, no será echado fuera. Para todo aquel que cree y se acerca en el Señor, hay salvación, hay bienaventuranza eterna. Y de este precioso relato, hermanos, aprendemos, por un lado, la buena disposición que deben tener los maestros de la palabra, porque han sido comisionados a ir, como dice figuradamente Isaías, sobre los montes y también a los desiertos, llevando vida y no llevando condenación. Han sido condecorados los que predican el Evangelio con el título de pies hermosos, porque corren y se desgastan para que otros vivan. Pero también aprendemos que la buena disposición del que recibe la palabra siempre será recibida con los brazos divinos abiertos. Que no hay alguien que reciba la palabra y luego sea rechazado por Dios. Si alguien ha recibido en su corazón, es decir, ha creído en esta palabra que predicamos, será recibido por Dios. Tenemos la seguridad de que todo corazón suplicante que diga ¿qué impide Dios que yo sea salvo?, recibirá la grata respuesta por parte de Dios: ¿crees? Si crees, no hay nada que lo impida, y no importa dónde estés, que haya dicho de ti alguien, o cómo te sientas, quién creas que eres, o cuáles sean tus fallas, no importa lo mal que creas de ti mismo, porque a veces el incrédulo puede pensar que no es lo suficientemente santo para poder decirle a Dios: Señor, sálvame, Señor, sálvame. Lo que no entiende es que por eso es que necesita ser salvado, porque no somos suficientes. No importa nada de eso.
porque al que clama a Cristo, Él le responderá positivamente si es que se lo está pidiendo. Le responderá, por ejemplo, como le respondió a aquel angustiado padre que rogaba por su hijo en Marcos 9, 23, 24, donde dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y ante esta confesión de debilidad piadosa de aquel padre, que decía creo, pero al mismo tiempo me siento inseguro, aún así el Señor contestó positivamente. Porque cuando vamos al Señor creyendo verdaderamente, cualquier defecto que tengamos no será impedimento para que nos reciba. Él nos recibirá. Por eso Él dice: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor no nos carga, antes nos descarga cuando llegamos a Él. Llegamos a Él para entregarnos para ser renovados, transformados, liberados. Una liberación que no opera en el orden terrenal, sino en el orden espiritual, liberados de nuestro pecado, es decir, de las consecuencias de este pecado, del tormento del pecado, si vamos a Él y le rogamos que nos libre de él, de la acusación del pecado. Porque aunque lo reconocemos, aunque ahora lo estamos viendo, a diferencia del incrédulo que vive tranquilamente con el pecado, aunque ahora lo vemos y luchamos contra él, contra el viejo hombre, como diría Pablo, que es enemigo nuestro, porque el bien que quiero eso no hago, sino el mal que no quiero eso hago, dice Pablo. Aunque luchamos contra él, le podemos decir también, como dice Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? O le podemos decir al pecado: ¿dónde está tu poder sobre mí? Ya no existe si ha venido a Cristo. Ya no hay ningún impedimento. Podemos decir: Señor, ¿qué impide que yo ande en santidad? ¿Qué impide que yo sea salvado? No hay nada que lo impida si ha creído. Y si crees de todo corazón, diría Felipe, si crees de todo corazón, puedes venir a Dios y Él te recibirá. Y lo bueno del recibimiento de Dios es que Él recibe de una vez y para siempre. Por eso es que el maestro del etíope, que fue fugaz en su vida, aunque se fue, dice el texto, que el etíope siguió gozoso su camino, porque recibido una vez, recibido para siempre. Salvado una vez, salvado para siempre, hermanos. Vemos que desde el principio hasta el final, la salvación es del Señor. Y es de tal característica, de tal naturaleza, que así como no se nos pide nada más que creer para entrar en ella, tampoco se nos pide nada para permanecer, sino que el Señor nos sostiene y podemos tener la confianza del etíope, como termina el relato, podemos tener la confianza de que hasta el día de Cristo seguiremos gozosos nuestros caminos, porque con altos y bajos tenemos la esperanza segura de que nuestro Salvador nos ha salvado de una vez, y para siempre. Oremos, hermanos. Señor y Padre Celestial, te doy infinitas gracias, porque a través de estas historias, Señor, que no caducan, que permanecen hasta hoy vigentes, nos enseñas aquel atributo hermoso tuyo que se describe en una palabra tan interesante como magnanimidad, Señor. Tu grandeza de ánimo, Señor, tu grandeza de benevolencia, Señor. Nos muestras cómo este hombre humilde, el etíope, reconociendo su debilidad, conociendo su incapacidad incluso para entender cosas que podríamos decir nosotros hoy que eran sencillas. Aún así, a él salvaste, Señor. Nosotros que podamos ser, según este mundo, más o menos que él, también tenemos la seguridad de que hemos sido salvados. De que todo aquel que va a ti reconociendo, como dirías tú, Señor, su pobreza de espíritu, pidiendo, Señor, que seas propicio
a uno mismo, porque reconocemos que somos pecadores. A todo aquel que vaya así suplicándote, Señor, tú no le echas fuera, sino que lo recibes, Señor, todo lo contrario. Como recibió el Padre al Hijo pródigo, Señor, que después de prodigar con su dinero, de gastar su dinero, es decir, sus dones, sus beneficios, su herencia, de gastarlo indignamente, cuando volvió el Hijo, el Padre no dijo más sino, ¿qué puedo hacer sino una fiesta que este que estaba muerto ahora vive, Señor? Y así, cada vez que alguien cree en ti, Señor, así lo recibes, diciendo, este que estaba muerto ahora vive, Señor, y una vida plena, eterna, inagotable, Señor, y bienaventurada. Gracias por eso, porque bendiciéndonos, Señor, te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.